13 minutos pasaron de las 7:30 de la tarde. Le damos la bienvenida a Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta, que, bueno, ahora es flamante nuevo jefe de asesores del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Antonio, ¿cómo estás? Acá Carla Pelliza, Jonathan Eguier y Manuel Rodríguez te saludan. Hola, ¿cómo les va, chicos? Buenas tardes. Muy bien, felicitaciones en primer lugar por el nuevo trabajo. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue que se llegó, ¿no? a esta decisión y cómo fue que te llegaste a convertir jefe de asesores. Vos hace rato nos habías contado que tenías ganas de meterte en la política. ¿Qué fue lo que te acercó más hacia el frente de todos? No, la verdad que concretamente me llamó el presidente en los últimos días de diciembre y me dijo si tenía ganas de colaborar. Me contó de qué se trataba la oportunidad que tenía. La oportunidad me pareció increíblemente buena para justamente poder meterte en todos los temas estratégicos e importantes que tiene tanto la coyuntura como el largo plazo de la Argentina y poder asesorarlo al presidente en todos esos temas. Así que no lo dudé. Y bueno, acá estamos. Hoy nos juntamos básicamente para digamos, darle un poquito de detalle a la agenda de los primeros días o de los primeros meses. Primeros días quizás es un poco optimista. Y en ese sentido acordamos que, bueno, toda la cuestión de acercar el mundo privado al mundo público, habiendo tantas oportunidades en los próximos años, es un punto importante, porque en el fondo hay que transformar esas oportunidades en empleo y trabajo concreto para la gente, para que de alguna manera lo empiecen a sentir todos, ¿no? Y no quede en un marco conceptual y teórico. Así que ese va a ser uno de los temas. Y el otro es quizás el más desafiante, poder acercar en una mesa a los sindicatos, a los empresarios, a la oposición y al gobierno en una agenda corta de 3 o 4 puntos, pero que destrabe la discusión política que en el Parlamento está como muy, digamos, sí, está congelada, empantanada, podríamos decirle. Y sin que lo podamos destrabar, va a ser muy complicado que todas esas oportunidades que comentábamos antes realmente se traduzcan en cosas concretas para la gente, porque indudablemente tenemos que hablar de qué Estado queremos, a dónde necesitamos uno más eficiente y moderno, en cuál uno menos burocrático, cómo vamos a financiar ese Estado, con qué impuestos, cómo nos acercamos a una discusión de una reforma tributaria moderna que facilite la distribución del ingreso, pero que también atraiga las inversiones. Bueno, me parece que son todos temas muy importantes para discutir en una mesa amplia y poder destrabar y, digamos, no quiero usar la palabra despolitizar porque me parece desvalorizante para la política, pero sí quitarle el sesgo electoral a esa discusión. claro. A ver, estos puntos, entonces, hay uno que es muy importante, que es una reforma tributaria, ¿no? Sí, que mencionabas. fíjate que no lo ¿Y cuáles planteo otras? como un proyecto de ley 2023, porque eso sería muy aspiracional, pero lo presento como una discusión plurianual que tal vez lleve, no sé, un par de años, y quizás el próximo gobierno, sea porque se reelija, sea porque eligen otro candidato o porque se elige otro partido, tenga una base de discusión previa lo suficientemente madura y avanzada sobre cuestiones que son fundamentales a cualquiera sea que le toque gobernar. Está bien, sí, un proyecto a largo plazo. Entonces, vos Sí, decías... tampoco lo planteo a 5 años, ¿no? Sería algo para que en el Sí. 2024 se pueda avanzar y que nos tomemos el 2023 para discutirlo. Claro, ¿y cuáles son los puntos que considerás vos que son necesarios en este plan? Hablabas de reforma tributaria, hablabas de desburocratizar en algunos lugares algunos trámites del Estado. ¿Qué más puede Mira, incluirse? los 2 puntos para mí fundamentales son una reforma del Estado, o sea, modernizar al Estado, hacerlo más eficiente y más presente ahí donde necesitemos que esté,
y digamos, quitándolo o reduciendo la burocracia en aquellos aspectos donde sentimos que es un paquidermo Sí. y que no le sirve a las personas, al pueblo en definitiva, ¿no? Que es quien lo paga. Ujú. Y en relación a la reforma tributaria es fundamental entender cuáles son los impuestos que nos parecen más justos, más inclusivos, más progresivos para que la Argentina financie ese Estado que queremos, sin esta discusión infantil de que no basta, que basta de impuestos, que basta de esto, que bajemos esto, que la presión tributaria, porque esa es una discusión muy orientada a un proceso eleccionario, pero no es una discusión que le sirva a la gente para poder construir un horizonte de hacia dónde queremos ir como país. Claro, y ya arrancaron, digo, la ronda de consultas. Bueno, vos recién estás No, arrancando, pero no, me no, no, imagino no. que tenés contactos también con otros dirigentes porque sabrás que está siendo bastante difícil lograr una mesa de diálogo con la Bueno, sí, oposición. en eso sí tenés un punto, y muchos colegas tuyos me preguntaban justamente, bueno, ¿cómo se puede compatibilizar un escenario con tanta batalla mediática en un escenario donde también conviva una mesa de consenso? Y creo que en esto los estudiosos y los que saben siempre dicen, bueno, hay que poner un alcance, ¿no? No vamos a arreglar en esa mesa todas las discusiones que existen en la política, porque los proyectos políticos son diferentes y por eso existen distintos partidos políticos y frentes políticos. Pero sí necesitamos poner sobre esa mesa 3 o 4 puntos, algunos de los cuales te mencioné, donde la Argentina necesite sí o sí avanzar, porque la gente necesita volver a creer que la política le puede solucionar la vida de todos los días, y que no es solamente cuestiones que son importantes institucionalmente, pero que no le cambian su bolsillo a la hora que llega a la casa. Antonio, ¿cómo te va? Jonathan Egger te saluda. Jonathan, ¿cómo estás? Bien, vos sos jefe de asesores ahora. Conocemos que hace unas semanas renunció Alejandro Grimson, que era asesor presidencial. ¿Vas a tener tu propio equipo? ¿Va a haber nuevos asesores presidenciales? ¿Ya tenés en mente algunos? ¿Ya se puede decir algunos nombres? Es una excelente pregunta sobre la que todavía no tengo respuesta, porque hoy tuve una reunión a la mañana con el presidente, hablamos de estos temas que te mencioné. Todavía ni siquiera pude hacer toda la cuestión burocrática de llenar los papeles, las huellas digitales. No sé si ustedes saben que por algunos compromisos familiares que tengo voy a tomar el cargo oficialmente a partir del 1 de febrero, si bien me voy a tratar de involucrar ya mismo, pero oficialmente será a partir del 1 de febrero, con lo cual todo lo que vos me preguntás, que es muy válido, te voy a poder responder en el transcurso de las semanas. Bueno, te voy a estar llamando entonces. ¿Cómo no? Y después te hago Siempre los he atendido, ¿o no? Sí. Totalmente, sí, así que seguramente te molestemos un poco más que antes, ahora que Muy bien, vas a muy estar bien. en Casa Rosada. ¿Cómo está tu relación con Guzmán? Te iba a preguntar con Martín Guzmán, y si te felicitó por esta llegada al gobierno. Sí, me felicitó cuando fue anteayer o algo por el estilo, me mandó un mensaje muy lindo. Yo tengo un vínculo de amistad con él y no me he juntado a hablar porque él entiendo que está de vacaciones o algo así en la costa, pero sí me acercó un mensaje muy lindo, muy cálido. Ujú. Bien. Vos en su momento, Antonio, nos habías contado que tenías ganas de meterte en política y habías mencionado a varios dirigentes, dentro de los cuales que estaban por fuera de la grieta o que considerabas que estaban por fuera de la grieta con la intención de construir consensos. Ahí había dirigentes del oficialismo y también dirigentes De la de la oposición. oposición. ¿Tuviste algún tipo de propuesta en algún momento por parte de ellos o simplemente la que llegó fue de parte del presidente? Mira, yo en los últimos meses he hablado con mucha gente, pero si querés que te mencione algunos concretos, he tenido conversaciones, no conversaciones digamos, de formar equipos, sino diálogos, ¿no? Con Horacio Rodríguez Larreta, con Facundo Manes, por supuesto con Alberto Fernández, con Sergio Massa, con Guado de Pedro. Es decir, he tenido conversaciones con muchísima gente. Y la verdad, con todas esas personas que te mencioné, con las que he podido hablar y me he reunido, mantengo una excelente relación. Y creo que para mí eso es un activo, porque quizás me permita, no lo sé, pero es un deseo que tengo,
llegar a esta mesa de consenso con alguna posibilidad mayor de poderlos llevar a todos a esta mesa, que podamos dialogar y exponer nuestro pensamiento y ver si podemos acercar algunas posiciones. Antonio, ¿cómo es el tema del juicio político a la Corte? ¿Qué opinión tienes del tema? Bueno, es un tema un poco técnico para mí, que no soy abogado y que soy economista, y entiendo que genera mucha discusión entre el oficialismo y la oposición, y entiendo a veces que deberíamos tratar de desdramatizar los procesos que la Constitución prevé como mecanismos por los cuales quienes eventualmente pudieron haber cometido alguna actitud que no esté dentro del marco de la ética puedan ser juzgados. Y la Constitución prevé mayorías lo suficientemente amplias y ácidas como para evitar que se produzcan situaciones de discrecionalidad o injusticia. Por lo tanto, no creo que nadie se pueda sentir perseguido o amenazado, porque juntar esa mayoría que requiere la Constitución es muy difícil. Así que si se junta es porque hay un consenso muy grande de que esa persona actuó mal. Y si no se junta es porque mayormente se considera que no se alcanza a este consenso. Están escuchando a mi Sí, al perro no le gusta la Corte Suprema, evidentemente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sandra. Sandra, bueno, le mandamos un beso a Sandra entonces. Está bien. Bueno, está bien esto que planteás, de desdramatizar un poco, también es un poco dramático, ¿no? Lo que está sucediendo, pero vos decías, soy economista, y te llevo un poco para ese lado. Vos decías que hablabas con Sergio Massa, y hay muchas especulaciones, ¿no? En un año electoral sobre cómo se puede llegar, el objetivo del Ministerio de Economía de intentar llegar con un 3% de inflación mensual para el periodo eleccionario. ¿Cuáles son las proyecciones que haces vos o qué es lo que estás viendo, ¿no? De cómo se está moviendo la economía ahora que el dólar blue estaba subiendo nuevamente pero bajó. Sí, pero bueno, ¿viste cómo funciona esto? Bueno, si vos analizás la evolución del dólar blue o en general de los dólares financieros en todo el 2022 y lo comparás con la inflación, a valores corrientes, y aclaro esto porque si no después se enojan los economistas ortodoxos, hubo una apreciación del peso, es decir, el peso ajustado por inflación vale más que esos dólares financieros ajustados por inflación, con lo cual el que apostó al dólar a principio de año, a esos dólares, perdió plata, respecto de aquel que puso un plazo fijo en UVA, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos asustábamos a veces porque, mirá, subió 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos. El dólar no es como un litro de leche o como un paquete de yerba que va a tener una evolución porque sus costos evolucionan de manera tal, bastante aritmética en relación a la inflación, sino que va a tener comportamientos un poco más espasmódicos. Así que no habría que asustarse, sobre todo porque todavía tiene bastante plafón para subir y estar más o menos en línea con lo que fue la inflación. ¿Qué significa que el dólar esté por debajo de la evolución de la inflación? Y bueno, que en algún momento creció excesivamente por un tema de desconfianza o por un tema de percepción pública, y entonces este aparente atraso es un reacomodamiento a lo que fue en su momento un avance excesivo. Yo lo que pienso es que el equipo económico está trabajando a 200% de su energía para llegar a ese objetivo del 3% mensual en abril o al finalizar el primer trimestre, que tiene con precios justos un mecanismo que a veces quienes venimos de la actividad empresaria somos un poco escépticos, sí, pero honestamente debo reconocer que han hecho un trabajo muy coordinado, y te lo digo por haber conversado con gente de empresas de supermercados importantes, de textiles importantes, que se ven bastante confiados en este tema. El acceso al mercado único de cambios para quienes cumplen con el acuerdo también es un incentivo muy importante. Y bueno, ojalá que si se pueden lograr estos dólares del swap con Brasil y del swap con China para el intercambio comercial, podamos tener un primer trimestre que nos acerque a esa meta claro, de inflación bajo control,
y que le devuelva al Frente de Todos una competitividad electoral que resulte más atractiva para todos, porque si no parecería como que, bueno, todo es demasiado fácil para Juntos por el Cambio hacer una buena elección, y si la hace, que la haga, pero en condiciones de competitividad pareja, ¿no? Claro, se entiende. Estamos conversando con Antonio Aracre, que va a asumir como jefe de asesores de Presidencia de la Nación a partir del 1 de febrero, pero bueno, hoy ya fue comunicado oficialmente, y en esa coalición, Antonio, hay una figura que es muy importante, que es la de la vicepresidenta, Cristina Así es. Fernández de Kirchner. ¿Cuál es el vínculo, la relación que tenés con ella? Y si no la tenés, ¿cuál es la visión que tenés de Cristina y todo lo que se desencadena a su alrededor vinculado a las causas judiciales en su contra, ¿no? La persecución. Mira, la conozco personalmente, casi te diría de forma protocolar, porque en ocasión de que ella era presidenta en ese momento, tuve la oportunidad de reunirme en 2 ocasiones por visitas que venían de la Casa Matriz a anunciar inversiones, y ella nos recibió en ambas ocasiones, y bueno, tuve un diálogo muy cordial. Después no he podido tener otras interacciones con ella, seguramente desde esta posición tenga la oportunidad de hacerlo, ojalá me pueda presentar pronto, está dentro de mis planes poder hacerlo. Y bueno, creo que como vos bien decís, es una persona que tiene una gravitación muy significativa dentro del Frente de Todos, y su palabra tiene un peso muy importante, así que hay que escucharla, sin dudas. ¿Vos creés que está siendo perseguida judicialmente la vicepresidenta? Yo en general siempre pienso que los poderes del Estado deben ser respetados, pero a veces cuando miro y escucho algunas cosas que pasan, me sobreviene algún grado de desconfianza. Esto me ha pasado en las últimas semanas con todo lo que se dio a conocer con los chats del Lago Escondido, y últimamente con los otros chats adicionales, ni audios y demás, que entiendo la preocupación que tiene mucha gente y la comparto desde el punto de vista de la legalidad de origen, y esto es algo sobre lo que la justicia seguramente tendrá que expedirse e investigar, pero para mí eso no le quita, no le resta mérito a la discusión de fondo de qué es lo que hay ahí, qué es lo que pasó, qué significa todo ese contubernio, y de qué nos tenemos que enterar o de qué no nos estamos enterando los argentinos. Entonces, cuando aparecen esas cosas, es inevitable que se te generen algunas preguntas y algunas desconfianzas de procesos como los que vos mencionás, ¿no? Claro, o sea, básicamente lo que vos estás planteando es que crees en la institucionalidad, en la división de poderes, pero que hoy las cosas no están funcionando de una forma que te genere confianza en torno al proceso. Y, viste, estos chats mucha gente los desmiente, pero después hay audios. Sí. Los audios tienen las voces muy claras, ¿no? Y después hay hechos que surgen de los chats que ocurrieron. Sí. Entonces, creo que la justicia tiene que hacer todo lo posible para que los argentinos volvamos a recuperar la confianza en la institución. Y eso también significa acelerar los procesos de investigación, porque, y te lo digo con el conocimiento de que estas cosas también pasan en la actividad privada. Y justamente la forma de cortar por lo sano con estas cosas son las investigaciones rápidas y las medidas inmediatas para poder subsanar las cosas que están mal. Claro. Y a veces lo que veo es que la justicia se toma tiempos que no son compatibles con la tolerancia social. Claro, sí, ahí es importante esto de que cómo lo considerás vos a todo el proceso judicial o los procesos judiciales que giran en torno a la vicepresidenta, porque la tesis que ella ha manifestado en reiteradas oportunidades es que es una forma de intentar disciplinar a el resto de los funcionarios públicos, que ahora vos también vas a pasar a ser un funcionario público, ¿no? Por eso me parece importante saber o ver cómo lo entendés vos a todo lo que está sucediendo judicialmente con el Frente de Todos y puntualmente con ella.
Sí, yo, como te digo, soy un economista y no soy un especialista en temas jurídicos. Lo que sí comparto con ella es la misma preocupación que tenemos todos los argentinos y que tenés vos también, de que si la justicia no es lo suficientemente transparente en sus procesos, bueno, no solamente a los funcionarios, a cualquier ciudadano de a pie le sobrevienen muchas dudas sobre qué garantías tenemos de que en caso de que seamos acusados de algo, exista un proceso transparente y adecuado, ¿no? Sí, yo justamente, Antonio, te iba a preguntar por eso, vos que estuviste ahí en el corazón de la actividad privada y del agro, ¿por qué crees que se da esta relación carnal entre el empresariado, el Poder Judicial, Juntos por el Cambio, también el campo? Hay una matriz que está como muy fuerte, es como difícil de romper, digamos. Es demasiado obsceno lo que sucede ahí. ¿Por qué crees que pasa eso? A mí no me gusta generalizar. Siento como que en toda generalización se cometen muchas injusticias, ¿no? Vos nombraste una serie de cosas. El empresariado, la justicia. Dentro del empresariado, hasta hace una semana estaba yo y no me siento involucrado en nada de todas esas cosas. Claro. Y como yo, muchísima otra gente que ha trabajado décadas, digamos, honradamente. Y en la justicia, creo que no me equivoco, y ustedes compartirán lo mismo, de que existen montones de fiscales y jueces que hace 20, 30 años hacen su trabajo con dignidad y con esfuerzo. Ahora, si las empresas, si la justicia, si las instituciones en general no tienen mecanismos idóneos para depurar a aquellas personas que no le hacen honor a esas instituciones, entonces la gente empieza a perder credibilidad. Y nos pasa en las empresas, cuando la gente baja la moral porque ve que sus superiores no son dignos del cargo que ocupan. Pasa seguramente en la justicia, si ven a los jueces que no son dignos con sus sentencias de las cosas que están juzgando. Pasa en el Poder Ejecutivo, pasa en el Poder Legislativo, cuando una vez ve que los diputados o senadores no asisten a las sesiones. Entonces me parece que eso es lo que hay que recuperar, y la justicia no es una excepción. Claro. Antonio, te agradecemos un montón por estos minutitos y bueno, seguramente seguiremos charlando, dale. Les mando un abrazo a todos. Abrazo, Adiós. Antonio, Abrazo estamos grande. hablando. Ahí lo escuchaban Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta. El 1 de febrero va a asumir formalmente como jefe de asesores del presidente de la Nación, Alberto Fernández, pero la comunicación ya se hizo oficial hoy. Bueno, me parece que el perfil es bastante claro, ¿no? Sí. Lo tuvo en la previa cuando dijo que se quería meter en política y manifestó, y lo volvió a repetir ahora, el abanico de dirigentes con los cuales habló. A ver, el abanico va de Guado de Pedro a Larreta. Sí, lo cual a mí siempre me llama mucho la atención, digamos, la construcción mental